Amados, hermanos, hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches casi ya. Eh, Hoy día es 24 de diciembre, hoy día es Navidad, y hoy día vamos a hablar un poco sobre el nacimiento y lo que significa la Navidad para un cristiano. Les traigo el saludo del Ministerio de Capellanes Cristianos en Perú, como director nacional del Ministerio de Capellanes. Ustedes ya me conocen, soy el pastor y general capellán César Cortés Llanones. Y hoy día me he visto así, de blanco, porque hoy día significa muchas cosas. Navidad no solamente es amor, Navidad no solamente es Dios, Navidad también es renovarnos, que Dios vuelva a nacer en nosotros para salir del pecado y ponernos blancos y puros como Él lo hizo. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios y los voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos. Bajamos un poquito el volumen o paramos la música un segundo. Te voy a pedir a controles, gracias. Vamos a ir a la epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. ¿Qué es lo que significa Navidad? ¿Y por qué hemos buscado esta palabra? ¿Por qué el Señor nos dio esta palabra? Porque desde antes del nacimiento de Cristo, Dios confirmó la majestad que iba a traer, cómo Dios renuncia a su divinidad y en ese gran poder que Él tiene, se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo. El Verbo se hizo hombre y nació y murió por nosotros. Pero veamos qué significa Navidad. Yo me acuerdo de un poema de Gabriela Mistral, poeta chilena, que dice: solo sé cómo se llama. Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá. Que si murió a los 33, que si murió a los 36, que cuántos clavos, que cuántos panes y pescados, que si eran reyes, que si eran magos, que si tenían hermanos, que si no tenían, que dónde está, que cuándo vuelve. Yo lo único que sé es que a mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y a agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y a dejar ir. Me enseñó a despertarme agradecido y a acostarme con la cabeza tranquila, a caminar muy lento y sin preocupaciones. Me enseñó a abrazar al que me necesita. Me enseñó mucho, me enseñó todo, me enseñó a quererme con ganas, a querer a quien está al lado y a darle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando, en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensaje, y que para escucharlo tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de lo que yo amo a mi familia. Me enseñó que los milagros sí existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero y para perdonar primero tengo que perdonarme. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo adentro y no afuera. Me dejó que me aleje sin enojarse, que se haga conocer la vida, a equivocarme y a aprender. Y me siguió queriendo, cuidando y esperando. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz. Que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su lujo no siendo mi sombra. Que disfrute, que goce, que ría, que llore y que valore. Que Él siempre va a estar conmigo. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. Gracias, Jesús, por estar en mi vida
y enseñarme a vivirla. Celebro que llegó a mi vida y que si se lo permito, vuelve a nacer en mi corazón. Solo sé que se llama Jesucristo, se llama este poema de Gabriela Mistral. Bien, voy a pedirle acá al control que tome un ratito. Gracias. Y vamos a conversar un poco de esto. Muchas iglesias nos dicen que si es el momento adecuado, que si nació en diciembre, que no es posible, que la fecha no es, que en la Biblia no figura una fecha, que no hay un día exacto, que la Biblia no habla nada de la fecha de nacimiento de Jesús, por lo tanto no podemos predicar ello. Posiblemente porque las fechas no coinciden, pero si nos vamos al libro de Isaías, nos vamos a otro tema, vamos a descubrir que habla la palabra, que él fue puesto con unas estrellas del oriente, unos magos o científicos de ese tiempo, sabios, decían magos, fueron llevados y llegaron hasta Herodes diciéndole que había nacido un rey. Coincide el calendario astronómico con una explosión de una supernova que se interpuso con uno de los planetas, posiblemente Saturno, Júpiter, y creó una iluminación especial para eso. Entonces no podía ser diciembre. Se dice que tampoco era un mes de lluvia, de frío, de nieve, porque no se hubieran muerto los animales, los pastores, pues, los israelitas, los pastores, salían en el campo, posiblemente en primavera, octubre, septiembre, octubre, por ahí. Pero mire, lo que más coincide es que la palabra dice bien claro que no tenía lugar donde nacer y donde morar. Y lo pusieron en un pesebre, un pesebre hecho de piedra y tapado con vendas, con vendas. Miren, en Israel habían animalitos, corderos que eran separados para el templo, para los sacrificios. Y Jesús fue puesto en un pesebre hecho de piedra, rodeado con vendas, para ser ofrecido a quien, al Señor, para Dios, para el sacrificio. Muy bien, así fue como el Señor nació, en un pesebre, en un lugar que se llama Belén, que traducido en una forma entre arameo y hebreo significa el pueblo pequeño, pan de vida, el pueblo del pan. Y Dios dijo, yo soy el pan de vida. Y Cristo es ese pan de vida. Que si a veces nosotros no sabemos dónde nació y por qué lo celebramos, que es una fiesta pagana, que no debemos celebrarla, pero mire, yo le digo a los hermanos, a los pastores, con todo respeto, porque respeto a todos los pastores, especialmente a los pastores evangélicos, pentecostales y otros, y algunos bautistas tradicionales y otros que dicen, no, es una fiesta pagana, ¿cómo va a hablarte? Que ese gordito que sale con traje rojo. Cuando vamos nosotros en estas fechas a llevar juguetes a un sitio y me ponen un Papá Noel, yo les cambio la historia, ¿sabes? Yo les digo que Papá Noel es un ayudante de Jesucristo y que Jesús nos ha enviado los juguetes. Él ha hecho propicio el milagro de darnos para poder traer juguetes. Cambiamos la historia y cambiamos el concepto comercial. Ahora, que si es el cumpleaños o no de Jesús, no lo sé. Pero qué bueno que al menos en esta parte del hemisferio de la Tierra se celebre una vez al año, todo el junto, en muchas partes del mundo, en paz y en tranquilidad, recordando el nacimiento de Jesús, recordando lo que debe ser para nosotros el nacimiento de Jesús. ¿Y qué significa recordar el nacimiento de Jesús? Que Jesús vino y nació para darnos vida eterna a nosotros. Pero Jesús, ¿dónde vive? Pues vive en cuatro paredes, vive en tu iglesia, ahí bajo techo, ahí vive Jesús. No,
vive Jesús. Jesús vive dentro de tu corazón, dentro de ti. Acá está Jesús. Y qué bueno que aunque sea en este día, recordemos que debemos volver a nacer junto con Él para celebrar que nos rescató de la oscuridad y nos trajo a la luz. Que si el árbol de Navidad, que si no, que si sí. Miren, lo que significa para mí, como familia, en especial con mi familia, que es cristiana y evangélica, es compartir un momento con los niños y compartirlo en familia. Nosotros ya tenemos una nueva integrante en la familia, que es una pequeña. Nos cambió la vida. Y nosotros celebramos con ella el estar en familia. Y recordarnos que debemos pedirnos perdón un momento de las cosas que hemos hecho mal durante el año de repente como familia, el gesto duro, el no haberle saludado a tu padre, a tu madre, el no haber hecho las cosas como deben ser, no sé, tantas cosas que puede haber. Porque a veces la indiferencia mata más que una cachetada. Porque a veces los pecados ocultos de la traición son más duros que un puñal. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros actos traicionamos la fe y la esperanza que ponemos en otras personas. Este año yo pienso que debemos honrar el nacimiento de Cristo de esta manera. Recordar que en esta fecha es una fecha de paz, no para juguetes, no para comercial, no para decir quién te regaló algo mejor, quién no, no. Simplemente para que nos recordemos que es una fecha especial para perdonar y volver a empezar con Cristo en nuestro corazón y renovar nuestra fidelidad a Él, porque Él siempre seguirá siendo fiel a ti, aun que haga lo que hagas. No te olvides de eso. Hoy día en la noche, cuántas personas que están en las drogas, en el alcohol, sumidos en ese mundo de oscuridad, estarán en la calle sin sus familias. De repente lo van a pasar lindo porque están psicodélicamente hablando mal porque tienen sustancias en la cabeza. Pero cuando pasa todo eso, la soledad y el desgarro que se vive es tremendo. ¿Cuántas veces tenemos una persona que ha trabajado mucho, es anciano, anciana, ya dio todo y sus hijos están en otro lado y se olvidaron de ellos? Y no tienen dónde estar, ni siquiera tienen un pan para llevarse a la boca. Un poco de agua tibia para pasar el frío de la noche. Pero para eso estamos nosotros, que somos capellanes. Por ahí escuché un pastor que dijo que son los capellanes, que se ponen una piocha, una cosa acá, que no está en la Biblia. Ese pastor que hablaba así, simplemente le iba a hablar con el corazón o con el hígado. Con el hígado, no con el corazón. Nosotros hablamos con el corazón porque para nosotros Navidad es todo el año. Navidad es 365 días del año, donde todo el año nosotros damos amor, llevamos ayuda y sembramos paz en los corazones de las personas. Ese es el trabajo que hace el Ministerio de Capellanes Cristianos de Perú. Y desde acá le mando un saludo a Tacna, Moquegua, Hilo, Chincha, Ica, Pisco, Ayacucho, Lima, Arequipa, Callao, Tumbes, Iquitos, a todos mis hermanos capellanes el día de hoy, un abrazo grande. Yo sé que la están pasando difícil, el Iquitos está tremendo con el tema de la tosferina y el gobierno no se acuerda que tienen que enviar médicos especiales y hacer cosas allá. Pero hoy es Navidad y yo espero que haya reflexión en las casas peruanas, haya reflexión en las autoridades para que se acuerden que tenemos que hacer cambios verdaderos, cambios que nazcan de adentro, para ayudar a nuestro pueblo, no para ayudarnos a nosotros ni enriquecernos con lo que no hay. Si viene una nueva etapa política con elecciones y todo, esta vez espero que pienses en una persona que tenga valores cristianos y que sepa valorar a la familia. Empecemos por ahí. Navidad es más que un árbol.
Navidad es más que un regalo. Navidad es más que un panetón, un chocolate, un pavo, un chancho en la mesa. Navidad es reconocer que el Señor nació, recordar que Él nació para darnos vida eterna y perdón, y renovar en nuestro corazón ese nacimiento que Cristo ha hecho y que nos ha permitido vivir una nueva vida a través de Él. Una vida sin pecado, una vida en paz, donde podamos ayudar al que más necesita con justicia, con paz, con orden, con amor. Amados hermanos, que tengan una feliz Navidad 2025. Que el Señor me los cuide mucho. Amado Padre, Señor, te doy gracias por esta noche, por este día, Señor. Te doy gracias por todo lo que tú vas a hacer. Súplele a aquel que no tenga pasar un lugar. Súplele un lugar, un abrigo, reconcilia a las familias, reconcilia, Señor, todo lo que tengas que hacer con amor y paz en los corazones. Y bendigo a todos y cada una de las familias de Perú. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Shalom.